Ya tenemos por aquí a la maestra Carol. Damos inicio con la sesión de formación y desarrollo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo. Bienvenidas y bienvenidos. Maestra, le cedo la Ya voy palabra. a empezar, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Podría tener acceso para compartir la pantalla, por favor? Ok. Oye, es que mira, el evento de Valle de Chalco se hizo ya en grande. Muchas Listo, gracias. maestra. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, se Gracias. escucha muy bien. Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de la estructura y el estado actual de Agenda 2030. Como han visto en las últimas 3 sesiones que hemos tenido, pues es un tema bastante pesado y extenso. No sé si se lo imaginaban de esa magnitud o esa complejidad. Y bueno, también un poco los temas que hemos tenido que recorrer para contextualizar en dónde estamos. ¿Vale? Entonces, todavía no llegamos ni a mitad de todas las cosas que tenemos que cubrir, nada más para que se den una idea. Todavía no entramos, por ejemplo, a los mecanismos de revisión que son sumamente grandes y complejos porque son de varios niveles. Hay que comprender todos los niveles para llegar precisamente al de México, precisamente en el caso de algunos estados, porque no es el caso de todos los estados en México y particularmente también los esfuerzos que ha hecho la Ciudad de México. El día de hoy lo que vamos a hacer es un poco abordar en la sesión, dentro de las muchas cosas que tenemos que ver, ya la introducción que me pedían en torno a cómo están los ODS en México. Vamos a abordarlo un poquito al final. Todo lo que se expone el día de hoy también tiene que ver un poco con la estructura de la cual les hablaba en la última sesión, tanto su relación con los derechos humanos, su relación con la sostenibilidad. Y hoy abordamos, pues, si bien la estructura también de la Agenda 2030, un énfasis especial en el ODS 17, que es el de alianzas para lograr los objetivos, y un poquito el tema de teoría de alianzas también. Es importante ver esto porque nos permite traducir dentro de la complejidad que ya vieron que son las metas de cada objetivo, traducir un poquito qué nos está diciendo cada uno de ellos. Les tengo un pequeño ejercicio de recapitulación, tanto para recordar lo que vimos la sesión pasada, como también que yo les pedí que cuando hacíamos lectura de todas las metas de cada objetivo fueran identificando pues tanto los objetivos como aquellas metas un poco que se relacionan con su trabajo. Entonces, sí, les voy a pedir que ingresen a Menti con este código, se los dejo en el chat. Ustedes entran menti.com y ponen este pequeño código que está aquí, 57291117, y les van a aparecer algunas preguntitas que ahorita les voy a proyectar por acá. Entonces, por favor, para que vayan ingresando. Por favor, ¿puedes poner otra vez el código? Sí, se los dicto. Es 57291117. Aquí está otra vez en el chat. Si ingresan a Menti, les va a salir una primera preguntita por ahí. A ver si recapitulamos bien de todas las metas que revisamos. ¿Cuántas metas en particular tienen los 17 objetivos? Tenemos una respuesta por ahí. Vamos a ver cómo van saliendo las demás. Todas respuestas. Los demás están pudiendo ingresar. Vamos a darle a refrescar por acá. Una preguntita, la preguntita está muy sencilla, nada más que nos pongan cuántas metas es que tiene la Agenda 2030.
Llevamos 3 respuestitas. Bueno, damos 5 segunditos más, porfi, para que terminemos de revisar esta. Bueno, no han contestado todos, pero las 4 personas que han contestado, 5 ya acá. Sí, la respuesta correcta es 169 metas. Los que son 232, recuerden que son los indicadores que tienen las 169 metas de los ODS, diferenciando que las metas, digamos, son aquellas cuestiones a las que queremos llegar en cierto tiempo. Acuérdense que algunas metas tienen fecha límite del 2020, otras del 2025 y algunas con un plazo incluso anterior al 2030. Y dentro de esas metas, pues la forma en la que medimos el progreso son los indicadores, ¿no? Entonces, esos sí son 232, nada más para que no olvidemos eso. Y si pueden volver a entrar, por favor, si los redirige a la segunda pregunta. La segunda pregunta les debe de aparecer. ¿Sí les sale? Estoy viendo aquí su chat, ok. La segunda pregunta es, para quien va entrando apenas, se los dejo aquí otra vez el Menti con ese código. Hay que contestar 2 preguntitas. Y la segunda sí es sobre los ODS que se relacionan con su organización o su trabajo como entidad. Entonces, ahí están listados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerden, porfi, que vimos las metas la semana pasada. No las podemos poner todas por acá, pero sí al menos que tengamos primero una idea de con qué ODS las organizaciones que están acá están trabajando. Vemos ODS 5 por acá. Vamos a ver si recibimos más. ODS 2, ODS 3. Otro más para el ODS 3 sobre salud y bienestar. Vamos a ver qué temas son los que tenemos cubiertos en la Agenda 2030. Rara vez cuando hemos hecho este ejercicio con otras organizaciones, ya sean de la sociedad civil u otros sectores, se cubren todos los objetivos. Hay temáticas que son, yo les llamo, hay ODS más taquilleros que otros, sin duda. Hay temáticas que están más cubiertas que otras y aún así hay deficiencias, por ejemplo, en temas de combate a la pobreza o de igualdad de género. Pues imagínense en aquellos objetivos y las metas que estuvimos revisando de temas como industria, innovación, infraestructura, o ciudades y comunidades sostenibles, entonces, sobre todo producción y consumo responsable. Siempre hay como una misma lectura, no solo al momento de qué organizaciones están cubriendo los temas, sino también, perdón, ¿qué pusieron acá? Las soluciones, ¿no? Quiénes están trabajando sobre esas problemáticas también. Entonces, bueno, aquí nos damos una idea y hay ODS que no están cubiertos por este grupo, al menos no los han respondido. Temas de biodiversidad, de acción por el clima, por ejemplo, todavía no están muy cubiertos por acá. Bueno, sí quería hacer este ejercicio de recapitulación con ustedes y tengo una preguntita más por acá en este tema de la recapitulación, a ver si nos acordamos bien. Y sí me gustaría escuchar de alguien si conocía o había un poco ligado, como lo vimos la vez pasada, la estructura o los sistemas de protección actuales que tienen los derechos humanos con los ODS. No sé si haya alguien que quiera hacer un comentario, si conocía sobre esto, si le fue útil tener también esta base de datos de la organización danesa que les envié también. Entonces, importante, ¿no? Importante siempre
recordatorio que empecemos a utilizar también la Agenda 2030 como un mecanismo de exigibilidad de derechos, un esquema de derechos humanos, pero con abordajes un poco más amplios del desarrollo sostenible. Bueno, por acá comentan que no conocían esa relación, entonces, bueno, espero les haya sido útil esa parte para hacer esa vinculación y ese ejercicio de interrelación. Acá nos pone Andrés, en las convocatorias piden mucho el enfoque de derechos con este aprendizaje. Veo que abordar los ODS también estamos hablando de derechos. Ese es un excelente punto. También, Andrés, muchas convocatorias actualmente, sobre todo aquellas que están viniendo de Europa, la GIZ, por ejemplo, o no sé si USAID o estas grandes agencias de cooperación, en su mayoría sí están solicitando el tema de ODS. Entonces, el hecho de que ustedes no solamente identifiquen los ODS como tal, sino que tengan una traducción clara bajo la lectura del enfoque de derechos es muy, muy, muy importante. Súper bien. Bueno, gracias por esa recapitulación. Como les dije, hoy es también conocer un poquito el estado actual de la Agenda 2030, aunque no vamos a alcanzar a abordar todo hoy, solamente algunas cositas para ir introduciendo esto al esquema nacional, pero sí hay partes de la Agenda 2030 que todavía necesitamos traducir con mayor claridad. Entonces, bueno, para quienes estamos involucrados en el tema de los ODS es muy, muy importante que conozcamos a profundidad las metas del ODS 17. Fuimos por cada una de las metas que tiene cada objetivo y les había dicho que había un pequeño tope que teníamos, o una pequeña parada que nos teníamos que hacer en la interpretación del ODS 17, porque si le damos una lectura, digamos una lectura rápida o le damos una lectura superficial, nos vamos a ver que a nosotros como sociedad civil o como organizaciones tal cual no nos dirige algo, solamente nos menciona pero no nos dirige algo. En realidad todos los objetivos toca hacerles esa traducción para un poco dar esa lectura. Uno de los aspectos que retomo es la teoría de las alianzas. El ODS 17 habla de alianzas para lograr los objetivos, entonces es importante que empecemos un poco a traducir qué significan las alianzas para las organizaciones de la sociedad civil, qué significan también las alianzas para otros sectores, y si hemos sido capaces de establecer esas alianzas considerando que el ODS 17 pues es lo que se llama el objetivo de los objetivos. Y también una pequeña introducción a cómo están los ODS en México el día de hoy para que tengamos un poquito ese panorama también. Entonces, bueno, esta concepción del ODS 17 no es nueva, estaba considerada también en los hermanitos mayores de los ODS, que fueron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que ya les hablé un poco en las sesiones pasadas. Esta cuestión de lograr una sociedad global para el desarrollo no solamente quiere decir, naciones, júntense, sean amiguitas y cooperen, sino que creen esquemas que incluya financiamiento, que incluya cooperación internacional para el desarrollo, que incluya movilización de recursos dirigidas también a la sociedad civil organizada, pues para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma, ¿no? Apoyar sobre todo, como muy feamente lo llegó a decir la ONU en muchos de sus documentos, ayudar sobre todo a los países menos adelantados o los países que están sufriendo más por ciertas cuestiones socioeconómicas. Entonces, no digamos que la concepción tal cual de una alianza para el desarrollo no es algo tan novedoso. Si lo vemos superficialmente en la Agenda 2030 y los ODS, es algo que ya se ha venido planteando desde entonces. Lo que ha ido evolucionando es un poco más la forma en la que se conciben esas alianzas, que implican las alianzas, a quién le corresponde estar ahí y cómo le corresponde estar ahí. Entonces, ese objetivo entonces hablaba de fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Y al igual que los ODS, los ODMs también tuvieron metas, pero pues si los leemos de manera rápida, tanto el lenguaje como en la forma que se abordaban, pues son totalmente tanto ambiguas como distintas. La ambigüedad no desapareció, como lo vimos en la cuestión, en las cuestiones de las metas en la sesión pasada, pero bueno, ya se empezaba a hablar de que era necesario para hacer esta famosa sociedad global para el desarrollo, ¿no? Un sistema comercial, financiero y abierto, atender necesidades especiales de los países menos adelantados, atender las necesidades especiales de los países en desarrollo, cooperación con las empresas farmacéuticas, por ejemplo, para temas de salud, cooperación con el sector privado, y pues si lo leen así de manera un poco rápida, tampoco encontramos, a como sí lo hace algunas partes de la Agenda 2030 y particularmente lo de ese 17, pues de la cooperación de otras partes interesadas o particularmente de la sociedad civil. ¿Se acuerdan que les mostré un poco todas las ocasiones en las que se menciona sociedad civil en la Agenda 2030 y en particular en el ODS 17 y en una de sus metas? Pues acá no hace eso, digo, no es extraño para nadie que también, y ustedes si llevan muchos más años en sociedad civil, que ha cambiado también, al menos en la cooperación internacional, un poco el lugar que se le da a la sociedad civil como un actor del desarrollo y no pues una entidad caritativa nada más o una entidad que nada más recibe por la buena filantropía o la caridad de las empresas o ciertas personas, sino como verdaderos agentes de desarrollo, gestores, quienes entienden la realidad del territorio, quienes entienden a lo mejor de una mejor manera las necesidades de ciertas poblaciones, sobre todo aquellas que han sido más vulneradas históricamente. Entonces, eso, aunque parezca que las cosas a veces no cambian tan rápido como quisiéramos, si analizamos lo que nos decían políticas de desarrollo hace 20, 21 años casi a lo que nos dicen ahora, estos esquemas sí han ido cambiando poco a poco. Y si recordamos como tal la estructura actual de la Agenda 2030, este tema de las alianzas o de lo que llamaban los ODM, la Sociedad Global para el Desarrollo, se sigue contemplando como una parte angular de toda la Agenda 2030. Y por ello es que tiene su propio objetivo, digamos que de la manera bonita en que está redactada la Agenda 2030, culminar con la cooperación intersectorial era sin duda un requisito que sí o sí teníamos que tener. Y lo mismo sus metas y cuáles, digamos, fortalecer o mejorar las formas en las que aterrizamos esta agenda, revitalizando estos esquemas de cooperación que sí se han ido creando en los últimos años. Pero, ¿qué son las alianzas? Fíjense que yo he hecho este ejercicio incluso dando un curso nada más del ODS 17 porque es muy complejo, les puedo decir que da para un curso hasta de 10 horas hablar solamente del ODS 17. Cuando he hecho este ejercicio con distintos sectores, me gusta preguntarles qué son las alianzas para ellos. Y en algunos casos les he puesto si creen que es un contrato, si creen que es un compromiso, si creen que es una cooperación comercial, si creen que es un convenio. Dependiendo del sector, eso varía muchísimo. Y otra segunda pregunta que les he hecho siempre es ¿qué creen que motiva las alianzas? Entonces, aquí sí, más que ponerles un cuestionario otro menti, sí me gustaría escuchar desde su vivencia, desde su sector, desde la IAPS, cómo es que están haciendo estos temas también. Sí me gustaría una o dos personitas que nos compartieran qué les dice esta palabra desde su sector y su experiencia. No sé si alguien nos lo quiera decir. Yo me gustaría participar. Adelante. Soy Teresa Márquez de Manos que Ayudan, de la Asociación Manos que Ayudan IAPE.
Bueno, las alianzas son compromisos que se establecen, puede ser con la iniciativa privada, con otras organizaciones, y estas alianzas pueden hacerse mediante algún convenio o pueden ser como el Pacto por la Primera Infancia, que somos más de 400 organizaciones que trabajamos a favor de la primera infancia y que estamos dentro del pacto, pero todas estamos constituidas legalmente y existe un compromiso, pero como pacto no tenemos aún una acta ni nada que nos constituya, pero es una alianza que establecimos entre todas porque consideramos muy importante trabajar en alianza para enriquecernos. Gracias. Gracias, Tere. ¿Y cuál crees que sea la motivación principal para estar allí? Pues te voy a decir, yo estoy en otra organización muy pequeñita en la cual te das cuenta que no pudieron crecer porque nunca establecieron alianzas. Se dedicaron más bien a trabajar lo operativo y no fortalecerse a través de otras organizaciones con más experiencia. Entonces, las alianzas tienen un beneficio para todos, te fortalecen en muchos aspectos. Claro, ¿no? Este tema de no trabajar de manera aislada, no solo para pues conseguir contactos, hacer a lo mejor expansión del trabajo que tenemos, sino también para hacer incidencia. Y creo que el claro ejemplo de la incidencia a través de las alianzas las hacen las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo cuando se dan abusos, cuando se dan incongruencias, cuando pasan sucesos pues desastrosos, pero también cuando se quiere mejorar algo. Entonces, creo que en ese sentido, a diferencia del sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil sí tienen claro, o al menos un poco más claro, cuál es su rol en temas de incidencia. Entonces, no sé si alguien más quiere abrir el micrófono y compartirnos Sí, qué cree. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, soy Claudia. Bueno, creo que las alianzas son muy importantes porque forman una red de apoyo bueno, pues para nosotros las instituciones y creo que lo que motiva mucho a que se tenga este fortalecimiento, primero es tener como un objetivo claro de trabajo, ¿no? Y siempre es importante que puedan tener claro a qué nos dedicamos y cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro diagnóstico, nuestra población. Y por supuesto, lo que las mantiene es la transparencia desde nuestra experiencia y desde mi punto de vista, ¿no? La transparencia en el buen uso de los recursos. Y creo que y esta posibilidad de crecimiento, ¿no? Que como institución vamos teniendo, me parece que son elementos importantes para sostener estas alianzas y por supuesto sumar otras, ¿no? Que es una cadena finalmente, ¿no? Es una cadena en donde se van sumando otras, pues sí, otras instancias y nuestro trabajo pues es trabajarlo, ¿no? Fortalecerlo, porque así como se suma, las puedes ir restando, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia es un punto muy importante. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones. No sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Sé que pusieron por ahí algunas cositas en el chat que todos podemos ver. Me gustan estas palabras de suma de esfuerzo. Siempre detengámonos un poco a pensar en los conceptos, ¿no? Porque les digo, yo he hecho este ejercicio con otros sectores y hay quien me sale, es un contrato, es un convenio, es una cuestión más formal. Las alianzas no solamente tienen que ser formales legalmente, o sea, hay alianzas que funcionan y más porque la sociedad civil tiene mucha práctica de trabajar en red, que funcionan aún sin un contrato o sin un documento legal, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de alianzas. En efecto, las alianzas sí sirven para cosas tanto buenas como malas. Estaba la alianza del eje del mal en la Segunda Guerra Mundial con Tokio, Roma, Berlín. Le decían el eje del mal a los aliados de la Segunda Guerra Mundial que pues, se encargaron del exterminio de muchas otras personas, nada más por poner muchos otros ejemplos en la historia, pero sí siempre
pues es bueno conocer otros puntos de vista y otros sectores donde sí se concibe esto como una suma de esfuerzos, como un compromiso, como una unión o algo que busque el bienestar de todas las personas. Pero bueno, les cuento que Lourdes cuando... quería participar Ay, también. perdón, Lourdes Arvide. adelante. Ok, mira, nosotros tenemos hace 15 años una alianza con una IAP, con Vida Independiente, y nos complementamos, unimos esfuerzos, aprendizajes, pero también se han unido otras 2 IAPs, o sea, somos 4 IAPs como modelo de alianza, que lo hacemos muy bien, nos complementamos cada quien en su función, cada quien lleva su administración, que eso es muy importante, pero nos da mucha fuerza el decir que estás aliada con 4 instituciones, sobre todo por diferentes discapacidades. Entonces nosotros podemos atender las discapacidades porque nos dedicamos a la inclusión laboral y ha sido, esto que hablas de la alianza es primordial y sobre todo que somos IAPs, las IAPs que, como ejemplo de que sí se puede hacer la alianza, ¿no? Obviamente los egos no entran aquí, ¿eh? Sí, más como país, que todavía nos falta mucha idiosincrasia de cambiar para este tema de la cooperación y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sí me gusta detenerme mucho en este objetivo porque es complejo, no es nada más otra vez decir, tenemos que cooperar, es bueno, ¿por qué cooperamos? ¿Cómo nos situamos en el desarrollo sostenible? ¿Cómo con ciertas alianzas nada más cubro un aspecto del desarrollo sostenible mientras que otros cubren otros, ¿no? Entonces, sí piensen que el ODS 17 en particular es el objetivo de los objetivos. Y como se los decía en la sesión pasada, tiene ciertas características que ahorita las vamos a revisar otra vez, que son innegociables, pues, para lograr todos los ODS. Y algo que salió, porque yo trabajo con los ODS todos los días, no es algo que nada más haga para este curso, me ha tocado trabajar en temas de incidencia de ODS en distintas partes. Quiero que dejen de pensar como que la Agenda 2030 y los ODS nada más tienen una fecha límite hasta dentro de 9 años y que después de eso nada más vamos a hacer un check de no se cumplió o se cumplió. Esta agenda, les prometo que como se están moviendo sobre todo las negociaciones, una vez que pase esa fecha límite, va a seguir teniendo un importante precedente para lo que siga del desarrollo. O sea, se va a quedar el desarrollo sostenible a pesar de esta fecha límite. Entonces, nada de lo que está sucediendo aquí va a tener, digamos, o se va a echar por la borda. Y en realidad eso pasó con los ODM también, solo que desde su diseño estaban un poco defectuosos y muchas cosas se tuvieron que mejorar y lo mismo va a pasar con esto. Entonces, tratemos de integrar esta visión de sostenibilidad con el ejemplo de los ODS para continuar aún después del 2030 y más porque el tiempo se nos pasa súper rápido. Bueno, hay un documento y es prácticamente lo que dicen es que para que una alianza multiactor sea pues considerada como exitosa y logre estos cambios sistémicos que se abordan en el ODS 17, porque este estudio habla específicamente del ODS 17, es necesario que desde entrada seamos honestos con por qué estamos teniendo esta asociación, qué estamos identificando, cuál va a ser nuestro valor agregado o no al hacer esto. Esta alianza va a tener los cambios transformadores que esperamos o no. Está realmente llenando un vacío o está añadiendo algo a algo que está sobretrabajado. Otra vez el ejemplo de los ODS más taquilleros. O sea, en la etapa de formación, y es algo que tenemos que aprender muy bien, tenemos que ser capaces de tener tanto confianza como identificar objetivos claros. Y también un segundo punto que es importante es que se articule la aspiración de los socios. Se pueden tener aspiraciones individuales, por supuesto, siempre y cuando se pongan sobre la mesa desde
desde un inicio. Se tiene que conocer con qué recursos contamos, así no sean financieros. Bueno, uno es bueno para escribir, otro es bueno para los números, otro es bueno para relacionarse, otro es bueno para la comunicación. Cuento con personas que están en el mismo esquema que yo o no. Y desgraciadamente, les digo yo que también he trabajado en sociedad civil en México, a veces pesan más estos intereses individuales que la causa a la que queremos transformar o estos cambios sistémicos que queremos lograr, y entonces muchas cosas se van estancando en el camino. Eso es algo que, si queremos uno de ese 17 realizable, va a ser sin duda o continúa siendo un reto. Y otra cuestión ejemplar, que aquí ya lo decían un poco con lo que abordaban de la transparencia, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las alianzas, pues también es procesos de gobernanza, ¿no? Que nos permitan, una vez que identificamos el por qué estamos ahí, con qué contamos, a través de qué procesos, qué nos limita, qué se nos permite y qué no, es que estas alianzas van a ser efectivas. Este estudio me gusta mucho, voy a tratar de ver si está disponible también en español, porque ellos casi siempre traducen sus materiales, pero ponen varios ejemplos de cómo esto pasa en el gobierno, en los negocios, en las organizaciones de la sociedad civil, qué aspectos adicionales tiene, por ejemplo, la sociedad civil que no cuenta el gobierno, las empresas, esta capacidad de construir comunidad, de confianza, de coordinación, muchas cuestiones que se abordan ahí como, digamos, factores de éxito. Y lo interesante de este estudio otra vez es que lo hace a la luz de lo que dicen las metas del ODS 17. Bueno, habiéndoles contado un poco esas características, tanto de objetivos claros como de equipo que sabe con qué recursos cuenta, como de procesos de gobernanza, sí les dejo esta pregunta un poco ahí para que la reflexionen y nos pongan en el chat también. ¿Mi organización dimensiona o se creó con estas características o trabaja con las mismas? O a lo largo del tiempo, que también es muy válido, se fueron identificando estas características, ¿no? No es una sorpresa para nadie que muchas de las organizaciones que nacen, pues es a raíz de cubrir una necesidad que a veces nos afecta directamente, como tristemente lo es el caso de las mujeres violentadas o de la discapacidad o de los abusos hacia el medio ambiente y muchas problemáticas que tenemos en un país como el nuestro, o en ciudades o espacios como los nuestros, pues para nacer como instituciones. Entonces, importante saber si estas características las dimensionamos o no. Yo no sabía que hay hasta tesis doctorales del ODS 17, lo cual es súper, súper interesante. Hay gente que de verdad le ha metido un poco a estudiar si es posible o no el ODS 17, cómo está hecho. Hubo científicos y académicos que hicieron mucha incidencia pues para que este ODS estuviera contemplado. Y bueno, una de ellas es la doctora Moira Faul. Ella tiene diferentes conferencias interesantes y estudios que hablan particularmente de este rol de las alianzas en el ODS 17, y lo que más me llama la atención, sin duda, de lo que ella dice, es que las alianzas no van a lograr los ODS si no consideramos el rol que aún siguen teniendo el poder y la jerarquía. Para eso les voy a poner un pequeño videíto de 3 minutos, 3 mensajes. Les voy a pasar el link también por si después lo quieren consultar. Tiene subtítulos, de verdad traté de encontrar su trabajo en español, pero es complicado. Y bueno, de todas maneras se los voy a dejar ahí también el link para que lo tengan y consulten el videito después. Vamos a ver acá el YouTube y el sonido. Y por acá están los subtítulos listos. Ok. Listo. Hi, my name's Moira Full.
Today I'm going to talk to you about some ideas that I contributed on partnerships to UNRWA's 2016 flagship report. Some people say that partnerships are the new paradigm. In the Sustainable Development Goals, for example, not only do partnerships appear in the preamble, they are also one of the 5 principles upon which the SDGs are based. In SDG 17, for example, partnerships are seen as one of the key means of implementation of the whole SDG agenda. But there has always been symbiosis between governments and businesses. They exist in the same ecosystem after all. But in the late 20th century, government and business came to be framed as being in opposition. But we do need to remember that this is a relatively recent phenomenon. Having said that, my second idea is a caution. We can't just assume that because it's a good idea, it'll necessarily work out perfectly in practice. Rather, we need to face up to the fact that it takes hard work to make partnerships work. Learning partnering competencies is a key challenge moving forward in the implementation of these partnerships. For example, in development aid, historically, donors came into a recipient country and they said, we have money and we will tell you how to spend it. Then with the ownership agenda at the beginning of the 21st century, that hierarchy was reversed, and recipient countries were then supposed to be the ones who owned the development agenda, with the donors lining up behind that agenda to finance what the developing countries wanted to prioritize. Now with partnership, there is supposed to be an equalization of these relationships of power, and also the inclusion of civil society and international organizations inside this partnership. But the word partnership is not the same as abracadabra. You can't just wish away these historical power relations. My third idea is that we need to treat partnerships as the complex systems they are. Yes, we need to look at who is involved in the partnerships and who is excluded. And we also need to look at the web of relationships among the partners that are included and how that might affect the outcomes of the partnership, the development outcomes that we're looking for in the SDGs. We need to move away from input-output black box models where we count 1 or 2 variables and find technical solutions to complex development problems. Rather, we need to be thinking about partnerships as complex interventions into complex development problems and complex development contexts. Thank you for watching. There are many more interesting videos. Bueno, no sé si se entendió un poquito el punto del video y ahí sí me gustaría, les dejo por acá el link del video si lo quieren ver después, y también tiene una conferencia completa sobre este tema que a mí me gustó mucho, particularmente lo de S17, que si también desean que se las comparta, lo puedo hacer. Ay, ya no sé qué hice por acá. La presentación, ahí está. Entonces, bueno, prácticamente ella hace 3 puntos con base en decir que las alianzas no son tan fáciles, nada más como decir, tenemos, como les decía, ¿no? Los países donantes le decían a los países más pobres que pues las cosas se tenían que hacer de esa forma, se tenían que implementar sí, los recursos se tenían que implementar con ciertas características muy específicas, más bien como en un tema de imposición, lo cual vino a cambiar mucho en los esquemas de políticas de desarrollo y de cooperación al desarrollo por los ODM, que trató mucho de impulsar que esas cuestiones cambiaran, pero que aún con esos cambios y de integrar otros actores, que no nada más son los filántropos o la caridad y los gobiernos, sino también hay otros actores que entran en el esquema de la cooperación, como las organizaciones de la sociedad civil o los gobiernos locales, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil que ustedes saben son mucho más grandes y más complejas y que tienen incluso poder político. Pues entonces esos esquemas van cambiando. Y lo que busca la Agenda 2030 en particular
es que el esquema de alianza sea paritario para todos los sectores y para todas las personas. Pero eso no lo hace fácil, porque no es como que de la noche a la mañana, después de que se adoptaron los ODS, todo el mundo va a trabajar de la mano como si no hubiesen relaciones de poder o jerarquía. Entonces, bueno, tradicionalmente en este esquema de la evolución de la teoría de las alianzas, quienes estaban o eran, digamos, los protagonistas de movilizar los recursos del desarrollo eran los estados y organismos internacionales con los que quizá algunos han trabajado, algunos de ustedes por acá, tanto de Naciones Unidas como estas organizaciones no gubernamentales grandes, el WWF, Oxfam, Greenpeace, todas estas grandes organizaciones, pero que eso ha cambiado sobre todo en los últimos años, en los últimos 20 años de manera radical. Hay más redes, hay mercados formales e informales en este esquema de la cooperación al desarrollo que están ahí interlocutando. Y estos tienen jerarquía, ¿no? Si antes la jerarquía era aquí como se presenta del lado izquierdo, como muy clara, muy lineal, pues 20 años después hay muchas jerarquías, hay muchas formas de dividir este poder dentro de la cooperación al desarrollo, pero que eso no significa que la jerarquía y el poder como tal hayan desaparecido. Si bien se expande o se manifiesta de otra forma, están allí. Esto se le denomina redes, si bien son un poquito más ágiles, continúan siendo, pues vienen de cuestiones formales que son difíciles de romper. Entonces, las alianzas aumentan o reducen el poder, es verdad, esa es una pregunta que particularmente esta autora se hace, pero lo que sí tiene claro es que para la Agenda 2030 se basan en un principio de igualdad. Como les decía, todo se supone, en el desarrollo sostenible tenemos el mismo valor, pero también las posibilidades de implementar el desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible no es de una entidad, sino de todas las entidades. Entonces, bueno, les digo que su trabajo es sumamente interesante. Se los voy a compartir, sobre todo porque es, digamos, a la luz de la adopción de la Agenda 2030 donde ella lo aborda. Si a lo mejor antes estábamos en un complejo así, como con cuestiones un poquito más separadas, ahora estamos igual de interrelacionados o de manera más compleja, pero evidentemente unos son más grandes que otros. Y que ella también dice que quienes entran a las redes por afinidad, proximidad o preferencia, y ustedes no me dejarán mentir, casi siempre es habitual que nos pongamos a colaborar con aquellos que persiguen fines similares al menos a nosotros, a veces contrastantes, pero nunca van a tener ese nivel de confianza, pues esto mismo hace que sigamos perpetuando la jerarquía y el poder. Y son esquemas que poco a poco tenemos que ir rompiendo. Esto es otro esquema de la cooperación bajo alianzas que hace Hassami Barmada para romper el sistema actual precisamente de esta jerarquía y este poder, pues se requiere reconsiderar el valor agregado que todos los sectores aportan y sin duda cambiar los modelos actuales. En la práctica son posibles, es difícil saberlo, si bien tenemos prioridades a lo mejor similares, las hablamos de distintas formas, o tenemos distintas metodologías o crecimos en contextos distintos. Entonces, este tema de las alianzas es complejo, pero por eso la importancia de una agenda como los ODS, es que nos da al menos un paraguas, una sombrilla de por dónde hacerle o cuáles son los mínimos para ponernos de acuerdo desde todos los sectores para trabajar como humanidad, porque como lo vimos al inicio de las sesiones, hay problemas que nos afectan de la misma manera a todos. Un medio ambiente degradado nos va a afectar a ricos y pobres, desgraciadamente. Quizá con impactos más agudos en otras poblaciones, por supuesto, pero la calidad del aire va a ser la misma para ricos y pobres. El agua va a estar igual de contaminada,
en fin, muchas cuestiones por ahí que se tienen que trabajar. Entonces, no sé si alguien quiere abrir su micrófono a raíz de estas reflexiones, que quiera aportar algo. Si alguien quiere hacer un comentario. Bueno, a mí me gustaría comentar que aunque todos vamos en el mismo barco, la realidad es que no todos vamos en la misma clase, y pienso en el Titanic, ¿no? Aunque todos estamos en el mismo mundo, las posibilidades de crecimiento y desarrollo no son las mismas en un país desarrollado que en África, que en la India, que en el mismo México, ¿no? Que tenemos tantas realidades. Entonces hay como un ámbito en el que hay que trabajar más para que sea en general un arranque parejo, ¿no? Para que todos realmente obtengan un beneficio. Así es, Teri. Sí, muchas gracias. Sí, y creo que, bueno, a pesar de lo difícil que ha sido, porque no ha sido fácil, el tener al menos una pequeña hoja de ruta con necesidades, con problemas compartidos y también con potenciales soluciones compartidas es un inicio. Y es mejor esto a no tener nada como humanidad. Es la primera vez, me atrevería a decirlo, que tenemos un instrumento para que la humanidad trabaje de manera, aunque sea un poquito más coordinada, o al menos sobre los mismos objetivos. Entonces, eso también se valora a pesar de lo difícil o lo complicado que vaya a ser, y bueno, es un primer esfuerzo. Por eso el interés del Politécnico, por eso el interés de la cooperación, del financiamiento, que se vaya alineado hacia la misma causa para poder ver cómo andamos en todas estas cosas. Entonces, mi conclusión sin duda también de esto es que son posibles, pero es extremadamente complicado, y incluso quien estudia esto de tiempo completo, pues dice que si no nos deshacemos de esas relaciones de poder que en efecto han tenido graves consecuencias, ya las sabemos, para todos nosotros y el planeta, y sin la jerarquía ortodoxa como se ha venido haciendo, pues esto va a ser sumamente complicado. Sin embargo, pues la agenda otra vez lo que pauta es nada sin alianzas, nada se mueve si estas no están presentes en todos los aspectos que tengamos o en todos los esfuerzos que se realicen en la Agenda 2030. Entonces, casi siempre en los formularios del sector de la sociedad civil, está pasando también con los gobiernos locales, está pasando incluso hasta con aplicaciones a grados o a cuestiones así, se está pidiendo, pues bueno, cómo trabajas con los ODS, pero también algo fundamental es cómo trabajas en alianza. Por más pequeña o grande que esta pueda ser, es cómo trabajas en equipo con otras instituciones. Entonces, bueno, por ello me quise detener después al tema de las 19 metas que contempla el ODS 17 también. Este esquema que ya les había hablado también un poquito, esto se traduce en que es necesario pues el dinero, la tecnología, las capacidades, el comercio y sobre todo los cambios en las cuestiones sistémicas. Otra vez hace énfasis, alianzas entre múltiples interesados, mencionando particularmente a la sociedad civil y lo más importante, los datos, vigilancia y rendición de cuentas. Si ustedes otra vez leen las metas del ODS 17, casi todas están de alguna manera redactadas para que sean impulsadas por los países, pero yo siempre se los digo, sobre todo en los procesos de incidencia para revisión de cómo vamos con los ODS a nivel México, a nivel ONU, porque hay mucha sociedad civil haciendo esa revisión, es que tal cual lo dice la Agenda 2030, la sociedad civil está presente en todas las metas, en todos los procesos de revisión, y tiene, por supuesto, que hacer una traducción de todo esto. Entonces, no me detengo tanto en esto porque todavía tenemos que ver varias cositas. Sí me detengo en particular en la de cuestiones sistémicas porque es otra de las que están redactadas de manera muy ambigua, como el de mejorar la coherencia de políticas públicas para el desarrollo sostenible.
Son pocos los gobiernos locales, son pocos los planes estatales o municipales de desarrollo que han hecho esta misma traducción hacia política pública local, hacia abrirle espacios a la ciudadanía para que haga su propia revisión de los ODS, respetando, por supuesto, los marcos normativos, pero pues teniendo mecanismos de vigilancia para esto también. Y bueno, en la 17.17 que ya les había comentado, para promover alianzas eficaces en la esfera pública, privada y de la sociedad civil, se tiene que aprovechar la experiencia y estrategias de obtención de recursos de dichas alianzas. ¿Qué haría un Estado como el nuestro sin la movilización de recursos de la sociedad civil? Y bueno, también qué haríamos si no hubiese sector privado en los territorios, si no hubiese gobernabilidad. Desgraciadamente muchos países no la tienen, y aunque se escuche a lo mejor raro lo que voy a decir, México no está tan mal como otros sitios, y estamos viendo el claro ejemplo de Afganistán, se han visto las noticias. Y bueno, todavía conservamos un poco de institucionalidad y de participación que puede ampliarse, replicarse y fortalecerse. Bueno, los datos, la vigilancia y la rendición de cuentas son esenciales para toda la Agenda 2030, por eso forman parte de las cuestiones sistémicas para acá. Es otra de las metas que tenía fecha para el 2020. Y pues bueno, otra vez los actores del ODS 17 están a todos los niveles, en todos los sectores. Un ejemplo de alianzas es, bueno, en finanzas podemos obtener, no sé, algún recurso del sector privado. En tecnología puede apoyar la comunidad científica en la creación de capacidades, o los modelos de intervención en estos complejos esquemas de desarrollo lo pueden hacer muy bien las organizaciones de la sociedad civil, pero que exista también un ámbito donde se puedan tener un sistema económico sostenible que permita, si creamos o tenemos una intervención en comunidad, que esto sea capaz de estar en un sistema financiero sano, y que bueno, que también el Estado no impida esa participación, ¿no? Que no ponga trabas, ni legislaciones, ni cosas que en lugar de fortalecer las alianzas se vayan en detrimento de. Y todas estas, digamos, cosas están contempladas en la Agenda 2030 con instituciones de manera específica que da seguimiento a cada una de esas cuestiones. Hay una Alianza Global para el Desarrollo que justamente revisa mucho de cómo se mueven los requisitos también de la cooperación internacional que eventualmente llega a las organizaciones de la sociedad civil. Y en México hay un Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, compuesto por al menos 22 secretarías de Estado que ven por acá, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Relaciones Exteriores, el mismo SAT. Y ahorita les voy a contar una cosita acá de la Secretaría de Economía, pero otra vez se espera que estos modelos sean replicables o sean traducidos también en los municipios. Hay municipios que lo han hecho. México tiene buenos ejemplos de política pública municipal que ha hecho este tema de alineación de Agenda 2030. El problema es que no se difunden, y también que los periodos a nivel municipal, ustedes saben que son muy, muy cortos para ver, más allá de haberlo plasmado en una política pública, que sea realizable o se refleje en cambios transformadores en las comunidades. Pero bueno, hay pequeños esfuerzos rescatables en el país que están tratando de hacer esto, a veces de municipios que menos esperaría uno que lo hagan. Yo conozco algunos casos como el de Tecamachalco en Puebla, que es un municipio pequeñito, pero que ha tratado de hacer lo suyo con el tema de los ODS. Ciudad Valles, en San Luis Potosí, en mi mismo Zapopan, acá en Jalisco, y así diferentes ejemplos que les iré mostrando también en las próximas sesiones. Y bueno, ahora también hacer esta misma traducción, ¿no? Si el ODS 17 plantea que para lograr el resto de los objetivos de desarrollo sostenible se requieren de estos 5 componentes,
qué entidades en mi organización o qué personas en mi organización son las que le dan seguimiento a estas cuestiones o si siquiera están contempladas. Tengo un aspecto de innovación en mi organización, por más pequeño que sea. Tengo un interés en participar en temas de incidencia. Si me conecto con no sé, con el Pacto por la Infancia, lo decían hace un ratito, cómo colaboro con el Pacto por la Infancia, cómo le retomo otros temas de la Agenda 2030. Les decía en la sesión pasada que si bien a lo mejor vamos a trabajar sobre un objetivo en específico, que sea educación o sea igualdad de género, cómo hacerle para que a su vez los programas que diseño, los programas que llevo a cabo, le peguen a otros objetivos o estén también contribuyendo a cuestiones medioambientales o en educación de finanzas sostenibles o muchos aspectos que se pudiesen hacer al día a día, pero esto obviamente requiere que empecemos a pensar con esquemas de sostenibilidad un poquito más amplios y de manera holística. Siempre, pues obviamente con condiciones de igualdad. Hay quien ha hecho hasta toda una analogía de este cubito de Rubik sobre los ODS, un poco que si movemos una parte del cubito, y perdonen mi lenguaje, desmadramos el otro lado. Entonces, ¿cómo hacerle para ir armando las piezas poco a poco sin perjudicar el otro lado? Podemos avanzar en pobreza, pero a lo mejor a costa del medio ambiente o viceversa, así con algunos objetivos. A lo mejor podemos combatir u otorgar apoyos o insumos a las comunidades que hacen sobre todo mucha pesca, pero a lo mejor eso va en detrimento del ODS 14 sobre vida submarina. Entonces siempre tratar de pensar de manera equilibrada y conectados con lo que está sucediendo en nuestro contexto local, en el contexto nacional y sucesivamente, y más en la generación COVID que nos tocó vivir. Y bueno, hay igual este fue un esquema un poquito más complejo el que les expliqué, pero hay una autora también que ha trabajado el tema de la sostenibilidad que se llama Beverly Posma y ella dice que el éxito de cualquier alianza son personas, personas y personas. Entonces, no nos tratemos de encontrar la caja o el hilo negro, sino que simplemente en cómo trabajamos nosotros mejor entre las personas, respetando nuestros contextos, nuestras ideologías y que pues el fin último sea el que prevalezca. También ella dice, se requiere, por supuesto, de voluntad, de tener a las personas correctas en el momento correcto, pero también honestidad sobre lo que hay para mí en ello, desde el nivel individual. Y bueno, otro factor clave del ODS 17, ya se los había comentado un poco en la historia de los ODM hacia los ODS, pero es indispensable tener un esquema de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como lo vimos en el video de la doctora. Eso ha ido poco a poco cambiando, aunque a veces no llega tanto hasta el nivel local, pero bueno, estos son unos primeros esfuerzos de que así sea. Y otro aspecto que no tal cual lo dice el ODS 17, pero que, bueno, a la lectura que me gusta darle a todo esto, es que la agenda sí tiene que ser implementada, monitoreada, financiada, seguida, socializada y evaluada. Implementar, recuerden, esta agenda se tiene que aterrizar en todos los niveles. Dinero, cuántos recursos se están gastando, que a lo mejor pudiesen haberse utilizado de mejor forma. ¿Con qué recursos cuento adicional no solo a los financieros, sino los innovadores, los psicológicos, los humanos, los de creatividad, todo lo que sea posible para retomar estos esquemas de la sostenibilidad? Hay evidentemente que exigir a todos los niveles, porque esta sigue siendo también una carta de exigibilidad de derechos, pues que
se esté cumpliendo de la mejor forma. Les pido, eso sí es una petición, que en sus organizaciones difundan qué son los ODS, difundan por qué es importante la Agenda 2030, difundan cuál es su rol ahí después de los ejercicios que vayamos completando, sobre todo con los más pequeñitos, sobre todo con esta generación que viene con habilidades sociales un poco más lastimadas que a lo mejor nosotros, que van a tener que enfrentar problemas más fuertes que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y bueno, siempre evaluando y no solo conociendo lo que pasa con los ODS en general, sino también cuál ha sido mi contribución real a estos. Y bueno, nada más para que se den una idea, no vamos a indagar en esto hoy, pero para que se den una idea, hay una cantidad de instituciones, cantidad de entidades, tanto de la ONU como de países, como de todos lados, dando seguimiento a los datos de los ODS. Y una de las cosas que a mí no me gusta que suceda es que casi siempre se toman los datos formales, ¿no? Los datos que mandan los gobiernos o quienes los gobiernos consultan o citan para que les pasen insumos. Y muchos de los insumos que está creando la sociedad civil, muchas de las buenas prácticas de modelos exitosos de desarrollo, de aprendizaje o de todas las causas que la sociedad civil aborda, o incluso el sector académico u otros, pues se quedan fuera de estos procesos formales. Y eso tiene que ir sin duda cambiando. La sociedad civil sé que a veces no tiene el tiempo, los recursos o el personal para recolectar los datos porque tienen que atender o priorizar otras cosas, pero es bueno justamente trabajar en red, es bueno justamente trabajar en alianzas para que al menos aquellas organizaciones que sí tienen la posibilidad de hacer incidencia puedan conocer del trabajo que están haciendo organizaciones a nivel operativo todos los días en este país, que son muchas, que a veces no se les da la justicia que deberían en términos de lo que logran con su trabajo, pero que están contribuyendo y cambiando la vida de muchas personas. Entonces, bueno, Naciones Unidas hace su propia en este esquema complejísimo que vemos aquí, de seguimiento a todas las temáticas de los ODS. Hay montonal de reportes que sacan cada año, de estadísticas, de cómo vamos, cómo se están midiendo el progreso a nivel global de los ODS. Hay un informe de ODS, salió el más reciente en julio de este año, que la vez pasada les compartí algunos números respecto de esto. Y bueno, hay cantidad de información sobre con qué estamos cumpliendo o no. Estos nada más se los pongo así como referencia porque tampoco crean que es tan fácil si no estamos dedicados a este tema de indicadores de ayuda al desarrollo. Hay casos en los que no hay información, de verdad, no hay información ni de la ONU ni de organismos especializados sobre algunas de las metas del ODS 17, que es complejo, seguir. Por ejemplo, a nivel global, en la base de datos abierta, más completa que hay de seguimiento a las metas de los ODS, no hay información sobre la meta 17.7 que les decía, sobre la participación de la sociedad civil. Entonces ahí me abruma un poco eso, porque pues sin duda hay muchos datos ahí que no están siendo contemplados en todos estos procesos estadísticos de seguimiento y de conocimiento de la agenda. Hay reportes no solo del gobierno mexicano, no solo de lo que pasa a nivel internacional, de cómo vamos, dónde se sitúa México. Por ejemplo, en este reporte, que es el informe de desarrollo sostenible global que hace SDSN, una red, bajaron a México 11 lugares el año pasado en logro de ODS, está aquí en este color naranjita. Y bueno, hay cosas de la CEPAL, montonal de indicadores. No me detengo porque un poco ya revisamos las metas y sí me parecía importante darles una parte introductoria sobre este tema de los ODS en México.
y así vamos a ir bajando un poquito de la escala global a nivel México y viendo los procesos de revisión en la próxima sesión, pero un poco para hablarles qué ha hecho al menos nuestro gobierno con todo este tema de los ODS, cómo los ha traducido, dónde están vigentes, quién le está dando seguimiento, de qué forma se le está dando seguimiento y si está siendo útil todo esto. La manera en que se revisan los ODS a nivel formal se hace ante Naciones Unidas. Se hace ante un organismo que se llama el Foro Político de Alto Nivel, que se reúne cada año el mes de julio. Todos los insumos estadísticos que ustedes vieron ahí se compilan año con año y se le envían a la ONU. La ONU hace su propio informe de ODS a nivel global, sus propias cifras, sus propias interpretaciones, estos gráficos que les mostraba. Y también existe una forma en la que los gobiernos presentan sus avances dentro de este foro político de alto nivel, que se llama el Informe Nacional Voluntario. Es decir, cada país, de manera voluntaria, como se lee, tiene la posibilidad de presentar sus avances de los ODS ante la ONU a través de la realización de un informe. Este informe lo hace con los insumos que les mandan las secretarías que forman parte del Consejo Nacional de Agenda 2030, el SAT, el INEGI, la Semarnat, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, todas las secretarías a nivel federal que son parte del Consejo Nacional. No se preocupen porque esto se los voy a mostrar con detenimiento después cómo funciona todo este consejo. Le mandan, en este caso, a la dirección de Agenda 2030 en el país, que antes dependía de la Oficina de la Presidencia de la República, pero que desapareció, y ahora esa dirección depende de la Secretaría de Economía. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Pero se envían los insumos de las Secretarías de Estado a, en este caso, la Dirección de Agenda 2030, quien es responsable de compilar un informe que debe de enviar a Naciones Unidas, en este caso, 1, de manera voluntaria cuando ellos lo quieran hacer o puedan hacerlo, y 2, que lo hacen pues con sus propios mecanismos. La manera en que consultan a la sociedad civil para hacer este informe es a través de la Dirección de OSCEs de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por experiencia les puedo decir, por supuesto, que este espacio no es representativo de toda la sociedad civil, porque evidentemente no toda la sociedad civil del país tiene ni el recurso, ni el tiempo, ni el conocimiento para hacer incidencia en estos temas. Y pues bueno, casi siempre están las mismas organizaciones hablando a todo nombre de la sociedad civil del país, lo cual es un poquito preocupante. Y de esa forma el gobierno capta las prioridades de sociedad civil para hacer estos informes. México ha presentado en 3 ocasiones, las que vemos aquí, 2016, 2018 y en la más reciente que salió en el mes de julio, en 2021. Entonces, estos 3 informes son, digamos, la rendición de cuentas y de datos del gobierno mexicano ante la ONU que les dice que han hecho por la Agenda 2030 en el país. Les puedo pasar los links para que le den una ojeada a los informes, todos están públicos y disponibles, pero lo que quiero que vean aquí es que no sucede nada si un país no presenta, y han habido países que en 5 años desde que se adoptaron los ODS no han presentado nada, y bueno, lo hacen de manera voluntaria cuando quieren a través de los mecanismos que ellos establecen, y por eso es que hay tantos sesgos en la información o que la información no necesariamente refleja todo lo que sucede. Y por supuesto, no hay ninguna clase de castigo, amonestación ni jalón de orejas si el Estado no presenta. Entonces, yo no sé si en esta administración, porque estos 2 anteriores informes se hicieron bajo la administración de Peña Nieto, este es el primero que hace la administración de Andrés Manuel López Obrador. No sé si vaya a ser la única que se realiza en este sexenio, esperemos que no.
pero pues sí, más o menos para que sepan cómo es que está estructurada la rendición de cuentas de ODS. Lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión, incluso con algunos ejemplos también en los estados que han tratado de hacer esto, pero bueno, la manera en que México dice cumplí o no cumplí, o estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto, es a través de esta figura de informes nacionales voluntarios. Sí me gustaría conocer, que me pongan en el chat si ustedes sabían de estos informes, habían escuchado algo por ahí, tenían idea de que el gobierno mexicano estaba haciendo esto, o sabían si el gobierno mexicano presentó el pasado mes de julio. La secretaria de Economía fue la que presentó este informe. Hubo participación de la sociedad civil, por supuesto. A mí, por ejemplo, junto con mi equipo me tocó coordinar a más de 140 organizaciones en México que le respondieron a la secretaria de Economía y le hicieron algunas preguntas, sobre todo en temas de violencia, de cambio climático, de economía, lo que está pasando en el país. Entonces, esta es la forma en la que México presenta lo que está haciendo por los ODS, obviamente tomando en cuenta que hay metas priorizadas en el país que son parte de la estrategia nacional. No todas las metas, no todas las 169 metas ni los 232 indicadores son aplicables a México. Por ejemplo, hay temas de mutilación genital femenina que afectan a otros países, no tanto o no afectan a nuestro país, o cosas que, digamos, por la geografía o demás de México no le son aplicables al país. Entonces, por eso es que México prioriza ciertas metas y ciertos indicadores y no toda la Agenda 2030. Entonces, por ejemplo, hay países que evidentemente no van a agarrar las metas del ODS 14 que se relacionan con los océanos, pues porque no tienen costas, como el caso de Bolivia o el caso de Afganistán o países así. Entonces, México tiene su propia base de datos que se las quería mostrar. Hoy no vamos a entrar a detalle esto porque todo esto viene en la próxima sesión, que se los quiero mostrar con mucho detenimiento. Nada más que si sepan que hay una base de datos de los indicadores de los ODS a nivel nacional. Les voy a compartir el link. Nada más que una cosa, esto no está actualizado. Esto se quedó en 2018. Entonces, nada más para que eso lo tengan en cuenta. Y aquí ustedes pueden ver los indicadores por meta que ha identificado nuestro país como prioritarios. Por ejemplo, si la meta 2N1 acá, México la interpreta como el porcentaje de la población menor de 5 años que presenta algún tipo de desnutrición crónica. Y así sucesivamente. Sí les voy a pedir que revisen esto para las próximas sesiones, sobre todo porque, pues, me hacían esa pregunta por ahí, bueno, México, ¿cómo ha traducido esto? ¿Qué ha hecho con esto? Bueno, existe toda una base de datos de la priorización de metas y los indicadores. No estamos tan mal tampoco, no estamos en ceros, eso es lo bueno. La mala noticia es que esto no ha sido actualizado. Y que sí les puedo decir honestamente, habiendo un poco convivido con 2 administraciones en este tema, que esta administración sí le ha restado muchísima importancia al tema de la Agenda 2030, desgraciadamente. Pero bueno, tenemos las herramientas para recordarle que las cosas tienen que ser diferentes. Pero esa priorización existe, estúdienselas para ver esto después en el tema de cómo vamos a alinear también las metas a su actuar institucional. Les voy a dejar después una tareita, no en esta sesión, pero sí en las que siguen, que se relacionan con esto. Entonces, esta base de datos está. México ha tenido esfuerzos institucionales, no estamos en ceros. Hay guías de la localización de la Agenda 2030, tenemos una estrategia nacional de implementación de la Agenda 2030, que es un poquito más programática que accionaria, pero está. Hay guías para, por supuesto, los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales, no lo vamos a ver hoy a detalle, pero se los menciono, tienen su propio esquema de cómo dar seguimiento a la Agenda 2030. Si a nivel internacional existe el Foro Político de Alto Nivel,
A nivel nacional existe un Consejo Nacional de Agenda 2030. A nivel estatal existen los órganos de seguimiento e instrumentación. Existen los 32 en México. Esos órganos, al menos por decreto, existen. A nivel municipal se espera que estos órganos de seguimiento e instrumentación también existan por decreto municipal o por un acta de cabildo de los regidores. Y en esos consejos a nivel local deben de estar participando las organizaciones de la sociedad civil, incluso de manera temática. Discapacidad, pueblos indígenas, y así sucesivamente grupos ambientales o demás. Entonces, sí hay las guías y al menos en el papel están estos procesos. Tenemos una estrategia legislativa, tenemos en el Senado una comisión de seguimiento que lidera Nancy de la Sierra, senadora por Puebla, que dan seguimiento a la Agenda 2030, lo mismo en la Cámara de Diputados. Entonces, digamos que en lo formal están, con esfuerzos que han hecho ambos gobiernos, ambas administraciones, pero que no se socializan, que no se le pone un poco de más empeño para que esto se descentralice. Yo que soy de Guadalajara, y aún así siendo de ciudad grande, les puedo decir que desde acá resentimos los procesos centralizados. Entonces imagínense otras partes del país cómo sienten esos procesos también. Entonces hay una complejidad detrás. Vamos a ver cada instrumento de manera detallada en la próxima sesión, pero sí para que se den una idea de que al menos en lo formal están estas cosas. Y en lo formal es lo que presenta México en estos informes ante la ONU, que dice estar cumpliendo. Ahora, les cuento, bueno, antes de pasar a esto un poquito más como chisme, porque al rato les voy a poner un video para contextualizar esto un poquito más. Antes de que entrara Andrés Manuel y pusiera a Alfonso Romo a la cabeza de la oficina de presidencia, que ahora no existe, lo que se hizo en la administración de Enrique Peña Nieto, que sí, pues algunas organizaciones de la sociedad civil, aunque no perfecto, lo vimos como algo bueno, fue que se posicionó la dirección de Agenda 2030 en la oficina de presidencia de la República más como un gestor entre todas las secretarías. Es decir, la dirección de Agenda 2030 pasaba a estar al nivel máximo del Estado, al nivel máximo del Ejecutivo. Ahí se posicionó originalmente, salió el decreto presidencial del Consejo, en el Consejo se integra Naciones Unidas, sector privado, sociedad civil. Quizá algunos de ustedes conocen a Laura Becerra, de Equipo Pueblo. Ella estuvo como representante de la sociedad civil por allá. Y bueno, este esquema se conservó, se desaparece la oficina de presidencia de la República por las miles de razones que ustedes quizá conozcan en esta administración y se le pasa la batuta de la dirección de la Agenda 2030 a la Secretaría de Economía. Pero, a su vez, esa dirección en esta administración se le recorta personal, se le sitúa en una área de comercio que está un poco extraño ahí, si no es porque o se relegó ahí por cuestiones operativas o se relegó ahí de manera intencional. Y ahorita les voy a poner un video para ver qué piensan ustedes. Pero digamos que de haber pasado o de haber estado al nivel más alto del Estado haciendo una coordinación intersecretarial, esta administración, y esa sí es una crítica que tenemos desde sociedad civil o quienes damos seguimiento a estos temas, que pasó a ser parte de una secretaría a un nivel más bajo, con menos personal, menos recursos y pues menos campo de acción para esto. Las razones pueden ser muchas. Hay algunas conspiraciones que tenemos. Ustedes pueden hacer su propia lectura, por supuesto, pero sí consideramos algunas organizaciones un retroceso en este sentido. Bueno, estos son algunos ejercicios que hemos hecho de manera independiente algunas organizaciones sobre cómo la gente percibe los ODS que les son más importantes. Aquí nada más de un muestreo de más de 200,000 personas de México, pues el ODS 17 no está tan mal como otros objetivos, como el de energía o incluso el de hambre cero. Es decir, la gente sí dimensiona que es importante el tema de las alianzas, al menos medianamente, para avanzar,
pero hay otros objetivos que pues sí están un poco más complicados y otros que son un reflejo también de las necesidades que tenemos en cuestiones de salud, igualdad de género u oportunidades de trabajo. Bueno, esto es lo que les decía, los 3 informes de México, la instalación que se hizo de un Consejo Nacional de Agenda 2030, y estos son algunos otros de los esfuerzos que se han hecho desde 2016. Había un comité técnico que le daba seguimiento a los entonces ODM, se transformó al de los ODS. En 2016 también se puso en la Oficina de Presidencia de la República. El INEGI mapeó todos estos indicadores globales, así como lo hicimos nosotros a nivel nacional. De las 232 indicadores, México le da solamente seguimiento, aunque esto ha cambiado un poco, a menos de 200. Hay un grupo de trabajo, como les dije, en el Senado. También hay un análisis y una alineación que ha hecho la misma Hacienda para la contribución a los ODS. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene mecanismos de seguimiento, aunque sea en el papel. Una de las peleas que tenemos como sociedad civil es hacer que estos mecanismos de seguimiento a nivel estatal funcionen. Y bueno, también les cuento que más de 400 municipios tienen mecanismos de seguimiento a nivel local, lo cual tampoco está tan mal. Entonces, pues a comparación con otros países, no estamos tan mal con la Agenda 2030, hay muchos aspectos que mejorar. Y bueno, también las reformas a la ley de planeación, al haber hecho una estrategia nacional tanto para la puesta en marcha como para la implementación. El Consejo se volvió a reinstalar bajo esta administración de AMLO en 2019, eligiendo algunas otras nuevas personas y otra agenda de trabajo. Y desde febrero del año pasado se lanzó la Estrategia Nacional como está en estos momentos sin modificaciones. Entonces, por lo que se le reconoce a México, aunque bueno, ya sabemos que a veces es luz de la calle, oscuridad de la casa, se le reconoce, al menos a nivel ONU, su inclusión en las consultas regionales para haber hecho esta estrategia nacional. Sí se hicieron en algunos estados, pero otra vez la convocatoria de estas consultas llega a pocas organizaciones o solamente a las organizaciones que pueden hacer esta incidencia o tienen la información. Se le reconoce también por el tema del Consejo Nacional, por haber creado mecanismos a nivel estatal y por otras iniciativas de alineación y rendición de cuentas. No lo puse acá, pero también hay mucha movilización de la sociedad civil por los ODS en México. Yo que trabajo con eso en todos estos años les puedo decir que sí la hay. Y pues al menos como gobierno, al menos para quedar bien, se han tratado de presentar todas estas cosas. Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha presentado un informe voluntario. Entonces, para que hagan más o menos un comparativo, hay gobiernos locales o ciudades en Estados Unidos que han tenido que hacer su propio reporte de ODS porque el gobierno, sobre todo bajo la administración Trump, no tenía la intención de presentar sus avances de ODS. Entonces, bueno, en este sentido, no estamos tan mal. Les voy a poner un videíto que es justamente de los esfuerzos de México desde la Dirección de Agenda 2030. No le estoy haciendo promocional gubernamental, nomás es un video que estoy utilizando para referencia y obviamente no todo ahí está escrito sobre piedra, hay muchas cosas que mejorar. Entonces se los pongo. El presente y futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos hoy sobre sostenibilidad. Existen diversos retos que no nos han permitido avanzar hacia el desarrollo de todas y todos los mexicanos. Tenemos ya una guía mundial y nacional, los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 193 países que pertenecemos a Naciones Unidas creamos y nos comprometimos a cumplir. En México ya tenemos una estrategia nacional, construida por los 3 niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y academia. Sin embargo, antes de la pandemia del COVID-19, los retos para la población más vulnerable se exacerbaron. Hoy más que nunca, debemos acelerar el paso y encaminarnos en la ruta de la sostenibilidad para recuperarnos. La recuperación debe ser sostenible y con enfoque de igualdad de género,
o no será posible. En México, hemos logrado una gobernanza robusta, con 32 consejos estatales en todo el país, 27 estados con sus planes estatales de desarrollo y decenas de municipios implementando esta hoja de ruta. Hemos acompañado a la Cámara de Diputados en la formación de su grupo de trabajo Agenda 2030, así como en las capacitaciones sobre presupuesto sostenible. Y en el desarrollo de la estrategia legislativa para la Agenda 2030, mientras que en el Senado de la República acompañamos la instalación de su Comisión Especial de Agenda 2030. Gracias al liderazgo de Pacto Mundial México y del Consejo Coordinador Empresarial, se han instalado grupos de trabajo de la Agenda 2030. La economía está evolucionando para que las empresas no sean las mejores de México, sino las mejores para México. La academia, a través de la red SDSN, ha implementado proyectos en colaboración con el Gobierno de México, como el desarrollo de la estrategia legislativa, el banco de proyectos y los laboratorios Agenda 2030. La sociedad civil ha colaborado en proyectos de medio ambiente, igualdad de género y emprendimiento social, en los comités de trabajo de la Agenda 2030 del Consejo Nacional. El sistema financiero está avanzando en México, con el Consejo Consultivo del Sistema Financiero del país, que prioriza las finanzas sostenibles con los indicadores ESG de medio ambiente, inclusión social y gobernanza. El gobierno federal, a través de sus secretarías y dependencias, está implementando programas e iniciativas innovadoras para acelerar la Agenda 2030. Solamente todas y todos podremos avanzar en el desarrollo sostenible del país. Gracias a todas estas acciones, alianzas, proyectos y políticas públicas, México avanza. Involucrémonos todos y todas en un desarrollo sostenible para México. A 10 años de cumplir con estos objetivos, aceleremos el paso para no dejar a nadie atrás. Bueno, ahí sí me gustaría ver un poquito sus comentarios en el chat respecto a si conocían todos estos procesos, un poco cómo se estaba haciendo este tema de la agenda al nivel gubernamental, si habíamos escuchado algo, si habíamos visto alguna de las convocatorias a participar en esto, si les es información nueva también. Y por supuesto, y lo veremos a detalle después, el cómo involucrarse, ¿no? Porque una cosa es que estén instalados y el gobierno mexicano desde la administración pasada, no solo esta, pues ha presumido mucho que al menos están instaladas estas cosas, pero eso no significa que sean funcionales. Entonces, ahí todavía hay mucho, mucho que hacer. Entonces, bueno, les quiero poner otro video porque cuando se sucedió este tema de lo de Alfonso Romo dejando la oficina de presidencia de la República, se le preguntó a nuestro presidente, pues cómo cree que iba el avance de la Agenda 2030 y con todo lo que ustedes hasta este momento han visto de los ODS, de cómo está estructurada la Agenda 2030, de lo importante que es no solo para México, sino lo que el mundo está haciendo al respecto de esto. Sí quisiera su opinión al final y tener un pequeño diálogo con ustedes sobre cómo perciben que nuestro presidente está interpretando la agenda, si le ven el interés, si creen que la entiende y bueno, también cualquier otro comentario que me quieran hacer respecto de lo que veamos. Entonces, el video sí dura mínimo unos 6 minutitos, entonces es sobre unas preguntas que le hacen a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre este tema y bueno, se los voy a poner por acá. Perdón, creo que sin video te puedo decir que no le interesa, que no sabe ni de qué hablamos y por eso lo vemos. Bueno, yo no veo la mañanera, pero con los resúmenes. Yo tampoco yo nada más las veo cuando salen cosas, pero sí, bueno, se los dejo nada más para al menos tener el dato ahí curioso de este tema. Gracias, señor presidente. Buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal Expoc. Señor presidente, diversos gobiernos y empresas a nivel internacional pues están registrando, aunque estamos en un contexto de coronavirus, avances en sus objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030.
Al momento, ¿usted cómo califica que está haciendo el trabajo de la oficina del señor Alfonso Romo, que está encargado de estas políticas aquí en México? Y en un instante, una segunda pregunta, si me lo permite. Pues está trabajando bien en la oficina de Alfonso Romo. Me ayuda mucho esa oficina. México es un ejemplo en acatar las decisiones de los organismos defensores del medio ambiente. Hay constancia de ello. Se han cancelado proyectos mineros. Lo que se hizo recientemente con la planta de cerveza, que se sometió a una consulta de los ciudadanos en Mexicali, Baja California, el que no se permita la introducción de maíz transgénico, el que no se utilice la práctica del fracking para la explotación del petróleo y muchas otras cosas. Ahora que se empieza a debatir sobre el nuevo modelo alternativo o distinto al neoliberal, uno de los temas que se están discutiendo es el del equilibrio entre crecimiento y medio ambiente. Lo que antes se llamaba desarrollo sustentable, pero ahora se está considerando más el que no debemos de apostar a crecer por crecer, destruyendo la naturaleza, incluso contaminando lo visual, afectando nuestra belleza natural. Hace poco fui a Baja California, a la Rumorosa, y se molestaron porque dije que era un error, por decirlo menos, el que se haya permitido en la Rumorosa, es una de las zonas más bellas del mundo, un parque natural, que instalaran ventiladores para generar energía eólica. Imagínense, en la Rumorosa, que es para admirar eso, que es producto de la naturaleza. Meten los ventiladores, que no los pudieron poner en otro lado. Pero qué falta de sensibilidad. Pero nada más están pensando, en el mejor de los casos, en el crecimiento económico. En el mejor de los casos. Porque también lo que están pensando es en hacer negocios a costa de lo que sea. Esa mentalidad retrógrada debe desaparecer. Lo mismo, hicieron un acueducto hace 20 años, porque llevo andando el país
ya bastante tiempo para llevar agua de Mexicali a Tijuana. Entonces, por la Rumorosa, los tubos, así de diámetro. Y pintados de azul los tubos, porque esa era otra cosa. Llegaba un partido al gobierno, las escuelas, las bardas, todos los edificios públicos, los palacios. Llegaba uno a un municipio y no hacía falta preguntar qué partido gobernaba. Bastaba ver cómo estaba pintado el palacio. Si era de rojo, de amarillo o de azul. Ahora yo le sugerí, ojalá y me haya hecho caso, pero es libre, es soberano. Le dije al gobernador de Baja California, píntalo, el acueducto del color de las piedras. A lo mejor no te va a costar mucho y sirve para darle mantenimiento, para que se confunda un poco. Entonces, es tu pregunta. Acabo de leer un manifiesto de como 200 intelectuales, académicos de Holanda, en donde están planteando, se los voy a conseguir, cómo debe ser el nuevo modelo y por qué entró en crisis a partir del coronavirus todo el sistema económico financiero mundial. ¿Y qué proponen? Y es algo parecido a lo que nosotros hemos venido aplicando. Pero ya hay en varias partes del mundo propuestas alternativas. Bueno, después de esa dolorosa conferencia mañanera, que es difícil que uno no le dé sueño o que se ponga medio perdido, eso es un poco lo que nuestro presidente cree de la Agenda 2030. Ay, está aquí para compartir. Y si le hubiera sido tan útil la oficina de la presidencia, pues no la hubiese desaparecido, ¿no? Y no sé si se recordarán, pero en su momento, cuando se adoptó la Estrategia Nacional de Agenda 2030 desde su dirección, pues él dijo tal cual frente a los medios que era un tema que al inicio no le interesaba. Eso Alfonso Romo, y esto es lo que dice nuestro presidente, que no contestó. Desconocimiento no solo de los conceptos, sino de los propios procesos que están sucediendo en el país. Y pues evidentemente ante el desinterés y la falta de conocimiento, pues los avances se ven sin duda reflejados en lo que ha sucedido con la dirección de Agenda 2030 en la Secretaría de Economía ahora, y con el hecho de que pues todo en estos momentos esté un poco en stand-by. Y les digo eso porque conozco el proceso directamente de lo que sucedió con el Informe Nacional Voluntario que se presentó en julio, y ese informe está nutrido pues mucho por lo que han hecho otros sectores, no tal cual el gobierno, y por lo que se nos pidió a distintos sectores contribuir a ese proceso. Entonces ahí sí me gustaría escuchar lo que piensan a raíz de, que ya me imagino un poco a raíz de lo que dice nuestro presidente, pero también un poquito con esta introducción que les di a los mecanismos que tenemos disponibles en el país para el seguimiento de la agenda. No sé si alguien quiere abrir su micrófono. ¿Alguien quiere decir algo? Pues yo nada más comentar que empezando, porque ni siquiera tiene claro
empieza a hablar de la naturaleza y de las energías limpias y qué más limpia la energía que la que tiene la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que utiliza carbón y diésel para producir esto. Que la belleza de un lugar, o sea, te habla de la ignorancia, la falta de conocimiento y principalmente de la falta de interés, porque no tiene que saber de todo, pero si algo le interesara, por lo menos tiene asesores que podrían decirle. No importa que en las rumorosas se genere energía, o no sé qué más dijo de los tubos. O sea, es ignorancia. Hablar de los partidos. Nadie se para en las rumorosas, por Dios, por la cantidad de aire que hay, siendo un lugar estratégico para generar. Exactamente por eso lo pusieron y nadie se para ahí a admirar lo hermoso que son las rumorosas, porque son muy peligrosas. O sea, la verdad es que no le interesa nada que tenga que ver con lo moderno, con lo nuevo, le interesa. Él está parado en los 70s y es lo único que él tiene fijo en la mente y no avanza nada, no avanza tampoco lo que para mí fue una gran decisión en el sexenio anterior, haber creado una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es maravilloso. Hoy también ha quedado relegado, ¿no? Entonces, nada de lo que a él no le interesa, no le da importancia y no hay ningún tipo de apoyo. Esa es la realidad. Sí, Tere, miren, les cuento un proceso que vivimos en julio cuando el gobierno mexicano hizo su informe, que a nosotros nos tocó coordinar la intervención de sociedad civil, y yo habiendo trabajado con sociedad civil antes también, en estos mismos procesos, noté de las 140 organizaciones que participaron, muchas con miedo a represalias, porque así tal cual lo manifestaron, otras más con desinterés o desánimo de participar en estos procesos. Y bueno, en realidad quienes animaron a hacer las preguntas más contundentes, entre ellas el por qué había desbancado tanto este tema de la agenda, se la hicieron los jóvenes más que nada. Entonces son muchos aspectos que desincentivan mucho desgraciadamente a la sociedad civil y eso es triste porque los pocos avances que habían se ven afectados. Y en efecto, yo trato de ser lo más políticamente correcta, pero sí, lo que no le interesa, lo que no le es políticamente útil, lo desecha. Y no se puede desechar una cuestión tan importante como la energía eólica con los sucesos que ya vimos que están pasando en materia ambiental. Nomás para poner un ejemplo, porque hay muchos otros: desapariciones, violencia en particular contra las mujeres, desprotección de la infancia, o sea, todas estas cuestiones. Entonces sí, empezar también a la sostenibilidad, también implica instituciones sólidas, también implica participación, implica que nuestro sufragio y nuestros votos sean verdaderamente un reflejo de lo que necesitamos actualmente como sociedad, que es atender la crisis ambiental, la recesión económica y las desigualdades. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Adelante en abrir su micro. Sí, bueno, creo que pues empezando porque la sostenibilidad comienza por las organizaciones, ¿no? Creo que son el eje y el punto en donde se empiezan a gestar los cambios, ¿no? Hacia afuera y partiendo de estas organizaciones, bueno, pues en este sexenio pues ha habido una reducción importante de recursos, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo de muchas organizaciones es sostenerse a sí mismas para realizar sus funciones, sus programas, sus trabajos, con todo este esfuerzo, ¿no? En reducción de recursos y pues creo que de ahí parte también este desinterés en este sexenio y pues la lucha está pues en el interior, es decir, de las organizaciones, mantenerse, seguir con sus programas y con estas alianzas, ¿no? Que anteriormente se mencionaban y teniendo como objetivo pues lo que son las comunidades, la población, etcétera, ¿no? Pero sí, como se ha mencionado, es desinterés, ignorancia, pues un punto que finalmente
pues no, pues no, sí, efectivamente no tiene interés en este gobierno. Nada más así creo. Sí, es increíble los golpes que le han dado, no solo presupuestalmente, sino también de espacios a la sociedad civil. Totalmente de acuerdo, sí, partiendo de ahí, ¿no? hay Entonces, algo- partiendo de ahí ya está el desinterés. Sí, porque se ve materializado en recursos, pero también en espacios, ¿no? Y desgraciadamente creo que en lugar de contraernos o hacernos para atrás, hoy más que nunca es cuando la exigibilidad tiene que estar ahí, la presencia, pero sobre todo la información desde las organizaciones, porque nos le tenemos que adelantar en estos procesos a los gobiernos también, y así como exigimos conocimiento, tenemos que tener conocimiento y crear conocimiento, que lo crean las organizaciones todos los días, con tanta experiencia en implementación de proyectos y de programas. Pero sí es importante que sigamos defendiendo esas cosas. Correcto, sí. De acuerdo, sí. Gracias, Claudia. Sí, ¿Alguien más? Pues bueno, creo que es Andrés Lira de Fundación León 13, creo que es una oportunidad que tenemos para aprender más, ¿no? Definitivamente el entorno tan adverso en la obtención de recursos nos está obligando a voltear a convocatorias internacionales y pues esta exigencia en las convocatorias de estar alineados a los objetivos y al enfoque a derechos, ¿no? Entonces, pues nos está obligando a nosotros como fundación a aprender, ¿no? A estar aquí en este curso. ¿Por qué? Porque tenemos que integrarlo en nuestra acción. Aunque son cosas que hacemos y nuestro actuar está alineado, pues no sabemos cómo presentarlo, cómo mostrar esa evidencia, cómo ajustar los indicadores internos que tenemos para ver cómo estamos contribuyendo. Entonces, este entorno adverso pues nos está obligando a crecer. Entonces creo que podemos verlo como esa oportunidad que nos pone el entorno para hacernos más fuertes, ¿no? Para hacer alianzas, porque juntos es la única forma en la que vamos a poder salir adelante y llegar a más personas. Y pues bueno, también tenemos dentro de las cosas la suerte de que lo ignora y lo deja a un lado, ¿no? El tema en general, porque cuando le interesa le genera otro tipo de trabas, ¿no? En la parte energética, pues sí, pues ahí está siendo mucho más difícil el entorno. Nosotros, pues nos permite trabajar y definitivamente los aumentos en las cifras de pobreza y de desigualdad, pues nos obligan a permanecerlos y a ser fuertes porque se vuelve mucho más relevante nuestro trabajo, ¿no? Más de la mitad de la población en situación de pobreza, pues exige que nosotros como instituciones no desfallezcamos y sigamos haciendo este esfuerzo y voltear y alinearnos y lograr esta sostenibilidad pues en organizaciones de otros lados, ¿no? Entonces, a la larga creo que va a terminar fortaleciéndonos, ¿no? Será una mala noche, pero creo que vamos a terminar saliendo fortalecidos. Muchas gracias, Andrés. Tocas muy buenos puntos. En las sesiones que vamos a ir teniendo, sobre todo las que son más taller, sí quiero un espacio dedicarlo a presentarles cuáles son aquellas posibilidades o convocatorias o financiamientos disponibles que exigen como requisitos estar alineados a los ODS. Entonces es algo que sí está contemplado. Sé que a lo mejor he empezado como muy, muy arriba o con muchas cosas que a lo mejor no encuentran conexión fácilmente, pero parte del por qué lo hago así es también para crear conciencia de que las organizaciones también tienen un cupo súper importante en el ámbito público y en la política no partidista, sino la política de desarrollo, la política cívica, o sea, hay muchas prácticas, esos son los truenos de la lluvia, creo, hay muchas prácticas de desarrollo que compartir y como en muchas ocasiones las organizaciones hacen una labor que el Estado no hace, ya sea porque no puede o no quiere, pues
organizaciones tienen derecho a defender lo que están haciendo en el ámbito público y también decir, yo estoy contribuyendo con esto y los números son claros en ese aspecto. Entonces, por eso también empiezo así, sí mostrarles las oportunidades, pero también hacer un proceso de concientización, de aterrizaje de dónde estamos parados en todos los ámbitos de desigualdad, ambiente y demás, pues para que seamos sensibles ante ello. Y tienes toda la razón al decir que quizá es mejor que no lo tome en cuenta, porque si lo tomara en cuenta lo vería como un rival político y entonces estaríamos en más problemas. Entonces, por una parte es mejor que no estorbe, pero sí les puedo decir que al estar dándole seguimiento a este tema ya desde hace varios años, que yo sí sentí estos cambios de la dirección, de ponerla en un nivel tan bajo, de tenerle un equipo tan limitado, de bajarle el perfil incluso al discurso de la Agenda 2030, sí creo que se relaciona con esto de no prestarle tanta atención sobre todo al tema ambiental cuando él está promocionando o está apostándole a las cuestiones energéticas. Entonces sí creo que va mucho interrelacionado eso, más por las cosas de las que uno se entera, ¿va? Porque somos chismosos los mexicanos, entonces uno se entera de muchas cosas estando en esto. Pero bueno, también es una ventana de oportunidad para agarrarnos de las otras manitas que tenemos por fuera, de aquellos que sí hacen incidencia, de poner nervioso cuando se pueda acá a quien está como máximo responsable de esto, que es el gobierno, y hay formas para hacerlo. Ya lo hemos hecho nosotros en algunos casos, incluso hasta a nivel ONU, y lo pueden hacer las organizaciones y lo tienen que hacer las organizaciones de base también. La incidencia no tiene, digamos, ciertas, si bien requiere tiempo, por supuesto, y cierto conocimiento, no tiene limitantes a que unas organizaciones sí lo puedan hacer y otras no. Todas la deberían de hacer a todos los niveles, sobre todo en el local, sobre todo empezando con nuestros funcionarios públicos a nivel local. Pero bueno, sí es una tarea y una oportunidad también que tenemos y bueno, ya dimos el primer paso, que es saber qué está pasando, ¿no? Es importante saber qué está pasando. Antes de dar cualquier paso hay que ver primero qué hay. Entonces eso sí lo estamos cumpliendo por acá. Y también, Andrés, con lo que decías, con el tema de la identificación de cómo ustedes pues hacer estos procesos, también de identificación de prioridades, donde presentar esta información, que no nada más sea el gobierno, estas cuestiones de alineación que ustedes tengan muy al día para que al momento en que hagan una aplicación, ustedes ya tengan perfectamente identificado qué poner, cómo hacerlo, eso también está contemplado, ¿vale? Para que lo sepan. Tenemos todavía 3 minutitos si alguien más quiere intervenir. Bueno, si no, adelante. Es todo, o sea, todo esto sí es nuevo para mí. Yo no conocía todas este tipo de cosas porque, bueno, yo me dedico a la docencia, no soy así administrativa, entonces sí, la verdad sí desconocía todo este tipo de, bueno, algunas cosas no, algunos indicadores ya los había visto en otras sesiones aquí con ustedes, pero muchas de las cosas que hablaste no conocía yo nada de eso. Gracias. Gracias, Nuri. Sí, así estén en cualquier cosa, así en la preservación de las ranas, o en edificación sustentable, o en educación, todo le pega a los ODS. Entonces, yo hay varias cosas que le digo a todos los sectores cuando converso con ellos, se lo dije a los gobiernos locales la semana pasada, gobierno local que no tenga un plan de reducción de emisiones, no la va a hacer para lo que se nos viene. Lo mismo las organizaciones, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil también tienen que identificar su plan de reducción de emisiones, sus propios planes para contribuir a la sostenibilidad. Entonces, todo aquí está interrelacionado. A fin de cuentas, todos estamos en la misma bola viviendo y a todos nos toca. Las estrategias cambian, quizá la metodología cambie, pero todos tenemos algo que hacer y aportar en este sentido. Y bueno, nada más algunas conclusiones por acá. Claro, cada quien puede hacer las suyas. Ya vieron, la agenda es extensa y no hemos terminado, nos faltan varias cosas. Por ello contempla, por supuesto, un proceso de traducción, alineación y aterrizaje que vamos a ir haciendo en las próximas sesiones, las alianzas, por supuesto. Perdón, ¿las otras sesiones qué días son? Esas sí, no sé si anden por acá alguien de...
el equipo. Sí, van a ser el día 6 de septiembre, que sería Agenda 2030, mecanismos de revisión y monitoreo. Sí. ¿Y también a la misma hora, a las 4? Sí, también va a ser en el mismo horario y ya están en el sistema de capacitación. Para los que gusten inscribirse, ya están en el sistema, tanto como los próximos cursos. Ah, ok, gracias. Súper. Y bueno, también, como vieron, existen esfuerzos del sector público en México que ha sufrido cambios importantes y bueno, el papel que juegan las alianzas. Entonces, la próxima sesión vamos a seguir con este tema, nada más de cubrir la última parte de la agenda y ya comenzar con los mecanismos de revisión y el tallerear con ustedes las cuestiones de identificación. Y sé que lo que quieren ver mucho y que sigo tratando de completar, porque sí hay mucha información, es el tema de los financiamientos. Y hay muchísimos, así sean pequeños, sean grandes, hay de todo que por ahí les voy a mostrar y en todos los temas, ¿vale? Para que lo vayamos revisando. Y bueno, sería todo de mi parte el día de hoy. Les agradezco muchísimo y que tengan un resto de buena tarde y buenas noches. Pues bien, si ya no tienen preguntas o comentarios, voy a permitir. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, hasta luego. Voy a permitir compartir la pantalla. Este agradecimiento también se le va a hacer llegar por medio del correo, maestra. Bueno, la Junta de Asistencia Privada otorga el presente agradecimiento a Carol Alejandra Arámbula Carrillo por su participación como instructora en la sesión de formación y desarrollo Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Firma Sergio Gómez, jefe del Departamento de Capacitación. Maestra, pues, le agradecemos mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Y si ya no tienen más preguntas, esto sería todo. Que tengan buena tarde. En el chat les voy a poner la liga para que nos hagan favor de contestar el cuestionario. Que tengan buena tarde todas y todos. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Carol. Bye.